Hola católicos, les voy a mostrar con la Biblia las gran diferencias que hay entre el apóstol Pedro y el supuesto sucesor, que es el Papa. Primeramente leemos en el libro de Mateo que Pedro era casado. En Mateo capítulo 8 versículo 14 dice: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste. Y si tenía suegra Pedro, pues lógicamente era casado, ¿no? El Papa practica el celibato y es célibe. Y luego vemos también que Pedro era pobre. En Hechos 3:6 le dijo al paralítico: No tengo plata ni oro que darte. En contraste con el supuesto papa, el papa viste ropas dignas de un rey y luce un anillo de oro y una mitra o corona valuada en miles de dólares. Y luego vemos que Pedro era ignorante y analfabeta. Y en Hechos capítulo 4 versículo 13, dice que eran hombres sin letra y del vulgo, o sea, los 12 apóstoles. El Papa habla varios idiomas y actualmente recibió un título y fue nombrado rey de todas las naciones del mundo. Pedro rechazó adoración. En Hechos 10, versículo 25 dice: Salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le dijo: Levántate, diciéndole: Levántate, que yo mismo también soy hombre, igual que tú. Al Papa se le hincan y le besan la mano y sonríe. Pedro se consideraba anciano, no papa. En primera de Pedro 5:1 dice Pedro: Yo anciano también, junto con ellos. Al Papa se autonombra Santo Padre, título reservado solamente a Dios, y Sumo Pontífice y Vicario de Cristo. Pedro no ejercía autoridad sobre ninguno. En primera de Pedro 5:3 nos dice: No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El Papa es considerado como la máxima autoridad de la Iglesia Católica y no hay quien lo contradiga. Pablo reprende a Pedro duramente. En Gálatas 2:11 leemos: Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque lo que hacía era digno de condenar. Al Papa nadie lo reprende. Pedro se equivocó. En Juan 6:69 leemos: Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Y Jesucristo contesta: No os he escogido yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo. Jesús le está diciendo a Pedro que él se equivocó, porque dice: Nosotros hemos creído, o sea, él y los 12. Y el Señor Jesús lo corrige diciéndole que uno de ellos es diablo. Ahí vemos que Pedro se equivocó, mas sin embargo, según el Papa, no se equivoca. El Papa se dice infalible y no se equivoca. Y luego vemos otro dato interesante. Pedro sanó a un paralítico. Dice en Hechos 3, versículo 6: En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En contraste con el diabólico Papa, el Papa no sana a nadie, porque la sombra de Pedro sanaba nomás. Al cubrir la sombra de Pedro a los enfermos, con eso tenían para sanarlos. Porque en Hechos 6, 15 y 16 dice: Traían los enfermos y endemoniados, para que al pasar Pedro su sombra los sanara. La sombra del Papa es terrorífica y diabólica. Pedro se despide y no deja o nombra sucesor a nadie. En 2 de Pedro 1:14 dice: Sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo. El usurpador Papa se dice sucesor de Pedro. Pedro cumple los mandamientos del Señor Jesucristo. En Hechos 4:20 leemos: No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El Papa es un blasfemo mentiroso. Inventa dogmas, bulas y decretos papales.
Unos ejemplos es la misa, el purgatorio, el limbo, el rosario, el confesionario, la diabólica hostia, las misas por los muertos, la Asunción de María, que fue viva al cielo. También hacen santos a personas ya muertos. Un ejemplo es la monja Teresa de Calcuta y muchas otras enseñanzas diabólicas que no registra la Biblia. Pedro resucitó a una mujer. En Hechos 9:40 leemos: resucitó a una mujer llamada Tabita. El Papa no resucita a nadie. En el discurso de Pedro se convirtieron 3,000 personas. En Hechos 2:40-41 dice que muchos se convirtieron a Cristo. En contraste con el Papa que hizo en la visita a México, se juntaron más de 100,000 personas y nadie se convirtió. Y aparte de eso, le cobró a Peña Nieto una cantidad de 900,689 pesos. Otro ejemplo visto es que el Papa y todos los demás han sido gentiles y Pedro era judío. Y eso sin contar a una mujer que fue papa, llamada Juana la Papisa, que fue descubierta cuando dio a luz un hijo durante una peregrinación. Pregúntense ustedes mismos, católicos, después de haber leído esos versículos de la Biblia, ¿de veras creen que el Papa es sucesor del apóstol Pedro? Por otro lado, si hemos de hablar de sucesión apostólica, entonces le tocaría al apóstol Juan, ya que él fue el último en morir. Por otro lado, también debemos saber que la Iglesia Católica no existía en los tiempos del apóstol Juan. La Iglesia Católica vino a existir 300 años después de Cristo, y su fundador fue Constantino, que era un hombre pagano, adorador del dios Sol, y que fue él el que unió el cristianismo con el paganismo, haciendo así una mezcla de lo que hoy es la Iglesia Católica. ¿Por qué digo esto? Porque la Iglesia Católica ha añadido muchas enseñanzas y rituales que no enseñaron los apóstoles. Hay muchas, por no decir que todas. Nada más les voy a mostrar dos para no hacer largo el video. Una de ellas es el purgatorio. La Biblia dice que solo hay dos caminos, uno al cielo y otro al infierno. Pero la diabólica ramera añade otro camino. Esto es el purgatorio. Y luego añade las obras buenas para salvación. Cuando la Biblia dice en Efesios 2:9 y Tito 3:5, dice que nos salvó no por obras que nosotros hayamos hecho. Y en Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Que la pasen bien, nos vemos.